Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila de Esquer. Muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de En Esto Mediten. Es un gusto saludarlos, estar con ustedes. Si están en Patreon, en nuestra transmisión en vivo, los martes a las 7:30 hora Guatemala, bienvenidos. Nos encanta conectar con ustedes y estar en vivo. Cuéntenos en el chat desde dónde se conectan, si tienen alguna duda, algo que quieran platicar, podemos hacer un espacio por acá. Bienvenidos. Y gracias también a los amigos de la repetición que nos ven en diferido, ya sea en YouTube o en Spotify o en otra plataforma de podcast. Nos encanta tenerlos también para acá. Este es un espacio donde buscamos vivir Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. De esas cosas queremos llenar nuestra mente, de aquello que la hace florecer, de aquello que nos hace ver a Cristo más hermoso, que nos hace ser las personas que el Señor quiere que seamos. En esto mediten es un programa de Con Toda Tu Mente. Con Toda Tu Mente es una organización que existe para ayudar a la iglesia a cultivar una mente bíblica y guardar su atención con fidelidad. Queremos animarte en medio de esta dura lucha que tiene nuestra generación de vivir enfocados en las cosas de arriba. Bienvenido, gracias por estar aquí. Tenemos quizá nuevos Patreons que nos están escuchando. Hemos estado en nuestra semana en la palabra y muchas personitas nuevas han llegado por acá. Les agradecemos su confianza y esperamos poder servirles este día. Y por supuesto, bienvenido a mi queridísimo Uriel Esquer, mi esposo, que está detrás de escena ayudando a que todo esto suceda. Hola Ana, un gusto verte aquí otra vez. Estaba un poquito tratando de ver el chat de las personas que están ahorita conectadas y saludar, ¿verdad? Presentándonos y al mismo tiempo pues agradeciéndoles que hayan apartado el tiempo. Nosotros estamos aquí el día de hoy en Guatemala y estamos queriendo servir a la iglesia y al mismo tiempo con todas nuestras luchas y dificultades, porque sabemos que esto es parte de la vida, es parte de estar en este mundo aún, pero llenos de esperanza. Me da mucho gusto porque nuestro hijo mayor, que tiene ahorita 14 años, se está haciendo responsable de cuidar al bebé, en lo que nosotros estamos aquí. Así que si tienes unas palabras de oración para él, te lo agradeceríamos mucho. Sí, aquí estamos sirviendo todos. Sí. Este es un ministerio familiar, entonces agradecemos muchísimo tus oraciones para que sigamos haciendo esto posible. La verdad es que estamos muy apasionados por servir a la iglesia, por animar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas a perseverar en la carrera de la fe. Saludos Yesenia, hasta Los Cabos. Saludos Elizabeth en León, Guanajuato, Veracruz, México, Ismeray, mucho mexicano. Eira también desde Hermosillo, Sonora, buenísimo. Mucho paisano, genial. Nosotros estaremos visitando nuestra tierra en noviembre con el favor de Dios. Estaremos visitando Sonora. Extrañamos comer tacos, hot dogs, sushi sonorense. Así que saludos hasta nuestra tierra. Mira, Jessica desde Costa Rica, saludos, pura vida, así se dice, ¿no? Pura vida. Pura vida Costa Rica. Es todo hermanos, lo que sé de Costa Rica. Tenemos hermanos costarricenses, nos tocó conocer Heredia, ¿verdad? Heredia se llama la... No es, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Cuando fuimos a Costa Rica. Sí, la verdad. Heredia, el pastor Esteban Rojas. De hecho, mi copastor en la iglesia aquí en Guatemala es Tico. Ana Karen, ¿dónde estás? Ella dice, deben hacer una reunión con los Patreons de acá cuando vengan. Siempre que viajamos, hacemos un encuentro Patreon, entonces definitivamente cuando vayamos a México, no sé, o sea, va a tener que ser en Sonora porque es el único lugar donde vamos a estar un tiempo prolongado. Solo haremos una parada en Ciudad de México y no creo que un poquito tiempo. No creo que tengamos tiempo de tomarnos un café. Pero si van a Sonora, con todo gusto nos tomamos un café. O un hot dog. Nos comemos un hot dog o vamos al sushi. Para Guatemala, cuando ya, oye, nos estamos tardando. El sábado, hay que hacer algo en Guatemala, Mildred, escríbenos en el chat de Patreon. El sábado vamos a estar de tour por Guatemala porque es mi cumpleaños y vamos a hacer algo especial. Entonces,
Vamos a hacer un tour por librerías de Guatemala, entonces quizá te puedes unir por allá, no sé. Pero Sí. bueno, bienvenidos Escríbenos a todos ahí en el los chat Patreons. y ahí tengo ya un plan. Bienvenidos a todos los Patreons. Estarán en Por Su Causa, dice Ismeray. Yo estaré en Por Su Causa con todo el favor de Dios. Así que nos vemos por allá y sí, nos tomaremos un café con todos los Patreons que vayan a Por Su Causa. Así que vayan apartando el espacio y oren mucho por eso, porque en Por Su Causa vamos a estar compartiendo acerca de Con Toda Tu Mente lo que hacemos, nuestro proyecto de Mirada en lo Eterno, otros recursos que estamos queriendo desarrollar. Así que oren mucho por nosotros, por favor, porque somos novatos en todo esto de darnos a conocer y poner una mesa en las conferencias y así. Yo tengo un poquito de experiencia con eso en Coalición por el Evangelio, pero así como yo, solita con Uriel, armando todo el merequetengue, nos pone un poco nerviosos. Pero bueno, en fieles a su llamado no estaremos, no tenemos planes, pero si nos invitan, a donde nos inviten, estamos haciendo el esfuerzo de ir. Entonces, bueno. Ya, mucho saludo, plebes. Mucho saludo. Hay que hablar. Ana, ya te comiste 5 minutos de tu tiempo. No, siempre es un gusto. Así que nada más, Ana, nada más cuéntanos rápidamente cuál es el camino que vas a recorrer hoy, por donde nos vas a encaminar, en el que te vamos a acompañar. Hoy vamos a estar en el libro de Proverbios, uno de mis libros favoritos de la escritura, por todo el tema de sabiduría. La verdad es que es un tema que desde mis inicios como creyente me ha apasionado mucho. Y vamos a hablar acerca de uno de los temas recurrentes del libro de Proverbios. Es el tema de la humildad y de ser corregidos, que no nos gusta, pero es necesario. Y después vamos a hablar un poquito acerca de qué son las apps de Scrutopo, porque pues con esto de una semana en la palabra que hemos estado conectándonos así, ha llegado gente nueva que quizá nunca en la vida nos ha escuchado hablar, no ha leído Lo que contemplas te transforma. Entonces cuando yo digo apps de Scrutopo se quedan, ¿qué? ¿Eso con qué se come? Entonces vamos a dar como un repaso básico al concepto de las apps de Scrutopo y cómo identificarlas. Y finalmente me gustaría que habláramos un poquito acerca de marcar las Biblias. No tengo muchos planes respecto a qué quiero decir sobre marcar las Biblias, pero la semana pasada estuvimos hablando acerca de si marcamos los libros y cómo los marcamos, y alguien en el chat de Patreons preguntó sobre si marcar las Biblias, que si está bien o si no está bien, o cómo lo hacemos y así. Entonces pensé que podemos cotorrear un poquito acerca de eso y compartir qué pensamos acerca de ese tema, y ustedes en el chat también nos podrán decir si son pro marcar Biblias, contra marcar Biblias y por qué, y si lo hacen, cómo lo hacen. Muy bien, eso de marcar Biblias me parece muy interesante porque muchos han ido a la digitalización, ¿verdad? Entonces es diferente lo que ahora la mayoría de los que conozco hacen, pero los pocos que conozco que siguen haciendo como su plan en papel, sí marcan sus Biblias. Sí, yo nunca había escuchado a alguien que tuviera un problema con marcar la Biblia, porque yo crecí en una congregación donde todo el mundo traía su Biblia toda marcada todo el tiempo. Sí. A mí no, yo sí leo, a veces uso YouVersion y todo eso, pero en realidad sí mi devocional personal, la mayoría de veces lo hago. Espero que no te metas en tantos problemas como cuando me hablaste de marcar los libros. Mira, yo no me metí en problemas. Yo simplemente dije lo que es y no me arrepiento de nada. Pero bueno, se va a poner interesante el cotorreo. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y pues vayamos a la palabra. ¿Qué les parece? Proverbios 15. Miren, como les decía antes, el tema de la sabiduría es un tema que me ha traído mucho desde mis principios como creyente. Yo quiero ser sabio, quiero saber cómo vivir bien delante del Señor. Y esa es la sabiduría al final. No es meramente saber cosas, entender cosas, sino poner en práctica lo que sabes de la manera adecuada, especialmente en esas circunstancias donde no está tan claro qué es lo mejor. Sabiduría es entender qué es lo mejor, distinguir entre lo bueno y lo mejor y caminar en ello. Y bueno, el tema de la sabiduría, como les digo, siempre me ha llamado la atención, así que cuando empecé mi caminar cristiano, uno de los primeros libros a los que me metí fue Proverbios. Y con lo que me encontré, no me gustó.
No me gustó porque me quedó muy claro, muy pronto, que si yo quería ser sabia, necesitaba ser corregida. Si yo quería ser sabia, necesitaba ser corregida y no hay nada que me guste menos en este mundo que ser corregida, que reconocer que estoy mal y que tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de caminar. Y es un poco irónico, ¿verdad? Porque todos sabemos que nadie nace sabiendo, es la frase, ¿no? O sea, nadie nace sabiendo, ni en cuestión de conocimiento, ni en cuestión de práctica. Todos tenemos muchísimo que aprender. Pero no sé ustedes, quizá soy la única loca a la que me pase, pero quiero ya tenerlas todas, de todas sabidas. Quiero hacer las cosas y no equivocarme, quiero saberlo todo. Y no tanto por la parte de, oh, sí, soy muy inteligente o todo me sale bien, sino para evitar la humillación de equivocarme. No sé, amigos. Pero bueno, cuando yo descubrí eso en el libro de Proverbios, me puse triste. Me puse triste porque veía las faltas de mi carácter, lo poco que me gustaba ser corregida y dije, bueno, esto de la sabiduría no es para mí. Pero el Señor ha sido bueno y poco a poco me ha enseñado, a veces por las buenas y a veces por las malas, a caminar en humildad, porque no hay otra manera de crecer en sabiduría. Y eso se trata mucho de Proverbios 15. Ahora, Proverbios, después del capítulo 10, cada capítulo es una colección de dichos, ¿no? Y no siempre todos los dichos son del mismo tema. Aunque están acomodados a propósito y podemos encontrar temas centrales en cada uno de esos capítulos. Y en el capítulo 15, una de las cosas que resalta una y otra vez es la necesidad de la corrección para poder caminar con sabiduría. Y vamos a ver algunos de estos versículos. Dice, por ejemplo, el verso 5 de Proverbios 15. El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. Y luego dice el 10, la disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Luego el 12, el insolente no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Luego el 31, aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida, morará entre los sabios. El que tiene en poco, dice el 32, la disciplina, se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Y mi favorito de todo el capítulo, el verso 33, y termina este capítulo con el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria está la humildad. Si no te gusta la corrección, y me encanta, me fascina lo mucho que confronta estos pasajes, porque no solo te habla de escuchar o aceptar, sino de amar. Amar. El insolente no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Hay un versículo también en Salmos, y viene a mi mente también cuando pienso en este tema, el Salmo 119, y es otro de mis favoritos. Déjenme lo busco por acá, el 71. Y es que la Reina Valera, yo me lo aprendí en Reina Valera, y dice el Reina Valera, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esta idea que se repite en la Escritura de amar al que te reprende, de considerar buena la humillación, es algo que me confronta profundamente porque yo aborrezco ser corregida en general, en mi carne, ¿verdad? Pero el hecho de apreciar la corrección y al que te corrige es reconocer quién eres delante de Dios. Y me encontré con una definición de humildad de Gerson Morey en la página de Coalición por el Evangelio que me gustó mucho. Dice, la humildad
es la voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios, fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos, que produce una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres, una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo. Ser humilde es saber quién eres, con todo y tus límites, con todo y tus fallas. Y a veces estamos tan preocupados por aparentar, por parecer sabios en lugar de ser verdaderamente sabios, que no nos consideramos de manera apropiada, pensamos que sabemos más de lo que sabemos o que deberíamos de saber, entonces pretendemos que sabemos y estamos más ocupados en eso, en guardar la apariencia, que en realmente mirarnos de manera sobria y considerar lo mucho que nos falta todavía y que eso produzca en nosotros un deseo de someternos primeramente al Señor, de vivir bajo su temor, que es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Y decir, Señor, tú eres grande, increíble, asombroso, tú eres el que sabe cuáles son los mejores planes, el que me puede enseñar, el que me puede guiar. Y también hay otras personas, Señor, que saben más que yo, que tienen más experiencia, que no siempre me gusta cómo me dicen lo que me dicen, pero que me pueden instruir. Y esa es la actitud que debe haber en nuestro corazón para poder crecer en sabiduría. El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. La disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. El insolente no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Me sorprende cuántos de estos versículos, todos, de hecho, tienen que ver con la gente y las relaciones, ¿no? Es responsabilidad nuestra escuchar al que nos reprende y también en algunas ocasiones nos tocará estar del lado del que reprende, del que corrige. Y todo esto es incómodo. Ser corregido y corregir no es divertido, pero es necesario para crecer. Me pregunto cuántos de nosotros estamos atrofiados en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la vida en general, porque nos rehusamos a ser corregidos. ¿Cuánto creceríamos en nuestro caminar con el Señor, en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en la vida en general, si estuviéramos dispuestos, si fuéramos verdaderamente humildes, nos consideráramos a nosotros mismos de manera apropiada con nuestras limitaciones y estuviéramos abiertos a ser enseñados? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Cómo creceríamos en sabiduría? Pero de nuevo a veces estamos más ocupados con las apariencias. Cualquier comentario nos los tomamos tan personal, como si nos estuvieran atacando, y no nos damos cuenta de que al final nos dañamos a nosotros mismos. Estamos tan ocupados en proteger nuestra reputación y nuestro orgullo que no nos damos cuenta de que nos estamos desviando del camino de la sabiduría. Y al final, aquí en el 10, el que aborrece la reprensión morirá. Así de grave es el asunto. Si no estamos dispuestos a ser reprendidos, corregidos, nuestros pecados nos pueden llevar a la muerte. Porque al final de todo, la vida cristiana inicia en arrepentimiento y fe, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestra bajeza, que necesitamos un Salvador. Pero no solo eso, la vida cristiana continúa en arrepentimiento y fe, en reconocer nuestras faltas, confesarlas delante del Señor y también delante de nuestros hermanos muchas veces, y volvernos a Dios, pedirle que nos guíe, que nos instruya y seguir caminando adelante con la confianza de que Él endereza nuestras veredas. Porque tampoco se trata de quedarse, no, sí, ya otra vez la regué, sí es cierto, soy una basura, no puedo hacer nada. No, no se trata de eso. Arrepentimiento y fe. Aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. De nuevo, otra vez esta idea de que muchas veces despreciamos la disciplina, la corrección, la reprensión, porque
según nosotros, nos estamos protegiendo, pero en realidad nos estamos despreciando, nos estamos conformando con una vida menos sabia, con una vida menos excelente delante de Dios. No sé por qué nos cuesta tanto. ¿A ti te cuesta ser corregido, Uriel? Me cuesta ser corregido en ciertos momentos. O sea, más que todo yo creo que me cuesta ser corregido cuando yo sé que no soy tan bueno en algo. Cuando yo sé que soy bueno en algo, me corrigen y tengo una actitud para aprender. Pero cuando yo no me siento capaz, e hice mucho esfuerzo para hacerlo, a veces quisiera un poquito más de ánimo que de corrección. Pero qué irónico, ¿no? Porque sería ahí en esos momentos donde más necesitas ser No me corregido. estés corrigiendo. Sí, entiendo. Pero sí es por esa fragilidad que uno sí, esa vulnerabilidad. Sí, pues. O sea, sí, uno está sensible, pues. uh-huh. Entonces, siempre viene como, cuando te quieren corregir y te lo quieren hacer con amor y bien, pues te van a afirmar en verdades buenas y tú estás haciendo más que, sí, pero ahí viene el pero. Y cuesta. Entonces, sin embargo, aunque normalmente, bueno, de acuerdo a mi personalidad, aunque me pongo un poquito renuente, sí escucho. Esa persona nunca lo va a saber, pero yo lo escucho. Claro. Sí. ¿A ti por qué no te gusta ser corregido? No sé por qué crecí con esta idea de que yo ya debería saber. O sea, ya debería ser excelente, tenerlo todo resuelto. Y cuando lo pienso despacito y con mi cerebro así, córtex prefrontal, no tiene sentido, pues, porque Pues no. nadie se está viendo. Y si uno quiere saber y aprender, pues tiene que ser corregido, obviamente. Uh-huh. No, puede ser por una persona, o puede ser por un libro, o puede ser por los errores y tú mismo vas ajustando, ¿verdad? Pero sí, cuando es en privado, cuando es como, yo leí esto y descubrí que me equivoqué, así, pero cuando es algo con otra persona o público, yo creo que ahí es donde más nos cuesta, por lo menos a mí, de cómo reconocer delante de esta persona de que, no me la sabía de todas. No sé por qué. Muy interesante, ¿no? Ana Karen pregunta, ¿cómo experimentan la corrección en el área pastoral? ¿Ha sido un reto para ustedes ir y corregir a los hermanos? No. Los dos. No, corregir es correcto, o sea, es bíblico. A mí me encanta. Yo, estás mal. Sí, esto me dedico, aquí estoy con ustedes. No, es que cuando yo corrijo bien, no corrijo mal. Somos unos falsos, Ana. Sí, qué tristeza. Ay, Dios mío. No me cuesta corregir. ¿Los han confrontado ustedes como pastores en decirles está mal, cómo lo tomaron? Bueno, yo no soy pastora, pero... Sí, a mí sí me han confrontado que estoy mal y la verdad es que pues lo asumo, ¿verdad? O sea, a veces cuesta el reto de que te digan, no, pues hiciste esto mal y por eso me voy. No sé, ¿no? Imaginando. Uh-huh. Y tú dices, ¿sabes qué? Veo el momento de vulnerabilidad en que estás, asumo mi responsabilidad, pero lo malo es que es ese momento en el que no le puedes corregir, en el que necesitas ser corregido, pero no puedes porque está en un momento de vulnerabilidad. Entonces me trago la corrección que yo pudiera brindarle, que le pudiera ayudar, porque ese es el momento en el que yo necesito aprender. Y es mucho como pasar la falta. Cuando te corrigen mal, dices. No, me corrigen, yo sí, cierto, sí. O sea, no, te corrigen algo que sí está mal, pero de la manera no fue la ideal. Pero la decisión que lo llevó a eso, o sea, simplemente debemos darnos cuenta de que cuando hay una confrontación, rara vez, solo es una persona la que hizo algo mal. ¿Me explico? O sea, es una confrontación porque incluso si no es una situación de discusión tú y yo, uh-huh. Por ejemplo, a los pastores siempre los vamos a acusar los vamos a acusar, porque yo también acuso a mis pastores, de inactividad. No viste que estaba sufriendo, ¿no? O no hiciste nada por esto, o hiciste demasiado por aquello. Y es que
Pero nos equivocamos, no sé leer la mente en muchos casos. En muchos casos, todos los casos no sé leer la mente. Pero también es cierto que a veces las personas usamos máscaras, porque yo mismo con mis propios copastores me medio protejo mientras que me confieso con ellos, ¿verdad? Mientras que me rindo a ellos también en el sentido de que me ayuden, me medio protejo y adorno, de manera que ellos no se dan cuenta de cuán grave estoy realmente hasta que esto puede explotar. Entonces no deberíamos hacer eso. Y estamos trabajando nosotros en eso, precisamente hace ya un par de meses, de ser completamente honestos uno con el otro. Pero, pues eso para que después permee al resto de la iglesia y se difunda por todos lados, porque a veces ese es el lío, ¿verdad? Y sí, o sea, la corrección sí se nos da a nosotros en el sentido de que casi siempre los pastores, por lo menos en la filosofía de vida de iglesia que nosotros tenemos, somos responsables. Y yo tengo un principio, ¿verdad? O sea, el principio es que si aquí en la casa los trastes están sucios, pues sí, a lo mejor es culpa de mi hijo mayor que le mandamos a hacer los trastes sucios, pero no están limpios. Ah, pues Ana no tomó el tiempo para eso o estuvo ocupado, lo que sea. Pero en última instancia, en primera instancia, mejor dicho, yo soy la cabeza de esta casa. Es mi responsabilidad que esta casa esté bien. Y fíjense qué contradictorio, ¿verdad? Porque normalmente se espera que la mujer haga todo lo de la casa y el hombre vaya a trabajar. Pero el hombre es la cabeza de esta casa. O sea, si en una empresa algo sale mal o algo sale bien, los aplausos son para Steve Jobs, ¿verdad? O sea, todos los aplausos. Y él no hizo ni un software, o sea, pero bueno, no sé realmente si él hizo algún software, pero la mano de obra que hicieron todos estos programas para tener estos dispositivos, realmente es toda la gente, todo el equipo. Si algo salió mal, es culpa del encargado de esto. Y así es en la familia y así es en la iglesia. Y debemos hacernos responsables, ¿verdad? Como que nos damos cuenta. Y los pastores, pues nosotros tenemos la idea de que sí debemos de asumir nuestra responsabilidad, porque eso modela a la iglesia lo que queremos que ellos hagan también. Asuman su responsabilidad. Pero a veces, la mayoría de las veces va a ser modelándolo más que diciéndoles, ¿verdad? A mí me costaba mucho la corrección dentro del matrimonio, me acuerdo. Cualquier cosa que... Confirmo. Cualquier cosa que Uriel me quería confrontar y me decía, mira, actuaste mal en esto o no hiciste aquello. Yo me hacía la víctima, así que yo sé que soy la peor esposa del mundo, me va a aventar del techo de la casa, y que no, o sea, pero no era una corrección, así de, yo, no es cierto, yo no quiero escuchar tu corrección, sino era para el lado así, así dramático, pues, de que sí, soy la peor persona del mundo, y eso tampoco es aceptar la corrección al fin, o sea, es raro, porque por un lado sí estás admitiendo que hiciste mal. Bueno, no es aceptar la corrección, porque corregir es cambiar, ¿no? O sea, es como, no hagas esto, hay que hacer esto. Y aceptar la corrección es decir, es verdad, tengo que hacer esto, voy a empezar a caminar en esa dirección. Eso es aceptar la corrección, la disciplina. No es simplemente reconocer lo hiciste mal y ya decir, no, pues sí, soy un fracaso. Y en vez de decir, voy a cambiar, voy a caminar de manera diferente, discúlpame, perdón por fallar o por pecar contra ti o lo que sea, no me voy a aventar del tercer piso, me voy a encerrar en mi cama y no voy a hablar con nadie porque soy un fracaso y soy la peor persona del mundo, ¿verdad? Eso no es aceptar la corrección, es de rendirte ante tu pecado y dejar que el pecado te domine al final y te gobierne. Entonces, es interesante, no lo había pensado así hasta este momento. Gracias, Señor. Ya el Señor ha estado tratando con eso hace muchos años. Gracias. Entonces ya soy más de detenerme, escuchar, Sí. cerrar la boca, pedir perdón. Y miren, sí, yo creo que es importante que, porque posiblemente estemos asumiendo, la mayoría de yo con toda la fe del mundo, ¿verdad? Todos estamos asumiendo que debemos de recibir la disciplina y corregidos. Pero también hay que enseñar a las personas a corregir. O sea, si, no que te hablen bonito, o sea, ese no es el punto. Pero el punto es de que recibe la disciplina
Y al tiempo, si te habló de una manera que no valoró el esfuerzo, pues sales a ver, ¿sabes qué? Mira, cuando me corregiste, yo lo acepté y me sirvió. Pero yo creo que hay mejores maneras de hacer las cosas. Yo he aprendido. Yo he aprendido a hacerlo. O sea, incluso con mis hijos he aprendido cómo corregirlos. Y con la iglesia, obviamente. Y nos es muy útil porque todos los pastores, no importa si tienes 1 año de pastor o tienes 50 años de pastor, puedes aprender a hacerlo mejor. Amén, amén. Y al final yo creo que, ¿cómo corregir mejor? Lucas 6:31, y así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Creo que ese es un principio básico de, si yo estuviera en la posición de aquel que necesita ser corregido, ¿cómo me gustaría que me trataran? Eso lo tengo que recordar una y otra vez a la hora de corregir y disciplinar a mis hijos, porque es bien fácil como figuras de autoridad ser condescendientes, ser sarcásticos, ser burlones, o tomártelo personal o manipular emocionalmente a las personas, ya sean tus hijos o tus amigos, tus compañeros de la iglesia, de no, pues es que tú me haces sentir y así. Pero Gálatas, me parece que es Gálatas, donde dice, ustedes que son espirituales, esos son los que deben de corregir a los demás. Es Gálatas 6, déjenme buscar ese pasaje porque me gusta mucho. Y leí esta idea en un libro de matrimonio escrito por Douglas Wilson. Y él resalta este versículo. Mientras que lo encuentras, qué importante es esto que estás diciendo, Sí. Porque a veces no nos damos cuenta de cómo tratamos a nuestros hijos. Y a mí me pasa muchísimo. Pero jamás le hablaría así a veces a un miembro de la iglesia. O sea, ¿cómo disciplinas tú a tu hijo o a tu sobrino? ¿Y cómo le dirías eso mismo a tu jefe, a tu mejor amigo, a esa persona que admiras, a la mamá de tu mejor amigo? O sea, ¿cómo tratamos a las personas? Y hablando si de es nuestros hijos, son Gálatas personas. 6, dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, para que no sea que tú también seas tentado. Este debe ser el corazón del que corrige. Si estás corrigiendo desde la amargura, desde el resentimiento, desde el dolor, que estás brincando nada más como respuesta, es que me habló feo, entonces le tengo que decir, no, espérate, no estás siendo espiritual, no estás teniendo un espíritu de mansedumbre, no te estás mirando a ti mismo, hey, yo contribuí en algo para que sucediera esto. Entonces, creo que eso es clave también a la hora de corregir. Tenemos que ver si estamos caminando impulsados por el Espíritu de Dios o por nuestra carne. Si es la carne, si estamos heridos, si estamos dolidos, si estamos amargados, si estamos enojados, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, da un paso atrás, respira, ora, pon tus cargas delante del Señor y una vez que estés tranquilo, manso, te hayas mirado a ti mismo y estés caminando en el fruto del Espíritu, entonces puedes corregir a la persona. Y cuando tú recibas la corrección, escuches la corrección, yo te recomendaría no respondas. Simplemente di, gracias por dejarme saber esto, no lo había visto, no lo había pensado, voy a considerarlo, muchas gracias. O si inmediatamente te das cuenta de que es cierto, pero te cuesta admitirlo, puedes decir, creo que tienes razón, necesito orar sobre esto. ¿Me das chance y platicamos después? Simplemente hacer una pausa, no sentir que te tienes que defender, que tienes que justificar, que tienes que, incluso si tienes razones o aclarar alguna situación, no lo hagas inmediatamente. Detente, considéralo y después responde y puedes decir, sí, tienes razón en esto y en esto otro. Hay otro poquito de contexto que a lo mejor no conocías y es esto otro, que explica más o menos por qué hice lo que hice, aunque no estuvo bien. Y así, ¿verdad? Pero recuerden que
nosotros no nos tenemos que defender a nosotros mismos delante de la gente. Y eso es otra cosa que creo que me pasaba. Yo quería que todos estuvieran contentos conmigo. Y yo creo que ahí, ya reflexionando un poquito en por qué no me gusta ser corregida, es porque una de las cosas con las que yo más luchaba, todavía a veces, pero antes mucho más, era el temor al hombre, de querer tener contento a todo el mundo. Y si alguien te corrige, es porque no lo tienes contento. Es porque hay algo que tiene en contra tuya, que él vio en ti que tienes que corregir. Entonces, eso me disparaba este sentido de alerta, algo estás haciendo mal, tú estás mal, no sé. Entonces, recordar que en Cristo ya lo tenemos todo, que en Él estamos seguros, que Él es quien nos da identidad, propósito, valor, seguridad para siempre delante de Dios. De todo eso se trata el libro de la libertad de olvidarse de uno mismo, que nuestro ego no está hinchado, no está desinflado, está donde debe estar, tenemos una identidad segura, tranquila, y eso nos permite ser corregidos cuando es necesario sin sentir que es una amenaza contra nosotros. Al final, somos pecadores, al final en muchas cosas somos ignorantes, nos vamos a equivocar. Entonces, que el Señor nos dé corazones humildes, anclados en su temor. Al final, si vivimos en el verdadero temor del Señor, en reverencia a Él, conocemos nuestra condición, nuestra bajeza, no nos debería en teoría sorprender que necesitemos ser corregidos. Pero estamos seguros en los brazos de nuestro Señor, y cuando venga la corrección, debemos de recordar que Él lo permite por una razón, y que al final Él está usando todo para su gloria y nuestro bien. Y si decimos que queremos crecer en sabiduría, debemos empezar a abrazar esa humillación, porque antes de la gloria viene la humillación, ¿verdad? Dice Mildred, antes sentía que cuando alguien me corregía me estaban señalando o juzgando, y la verdad me caía mal eso. Pero cuando leí en Hebreos eso de que Dios disciplina a los que aman, me cambió el chip. Ahora, en vez de enojarme, trato de pensar en esa persona, me caiga bien o no, es como un mensajero. Es como si Dios me estuviera diciendo a través de ellos, oye, Mildred, te quiero un montón y sé que puedes. Me quito un peso de encima, ver que hasta la gente más difícil puede estar ayudándome a ser mejor persona sin que ellos mismos lo sepan. Sí, y aquí creo que también hay un vistazo de algo que también es un elemento importante de por qué no nos gusta ser corregidos. Nos gusta sentirnos superior a otros. Y es como si cuando alguien viene y nos corrige, como que nosotros sentimos, esta persona está diciendo que es mejor que yo en esta área. Y eso no me gusta. No me gusta, no me caes bien. Entonces, ese otro elemento puede estar en juego, que nos gusta sentirnos superiores a otros muchas veces. Y especialmente cuando es esa gente que no te cae muy bien y viene y te corrige, entonces como que, ¿tú quién eres para decirme a mí? Pero esa no debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas cosas que podemos hablar acerca del tema de ser corregidos, de ser disciplinados, pero yo creo que lo más importante a recordar es esto que dice Mildred, que el Señor nos ama y Él nos corrige porque nos ama y nos quiere ver crecer en sabiduría. Y si nosotros queremos corresponder a ese amor y decir, Señor, quiero ser corregida y crecer en sabiduría, ayúdame, pues van a venir esas personas, esas oportunidades. Y hay que abrazarlas, aunque duela. Y poco a poco el Señor va moldeando nuestros corazones para que duela cada vez menos y estemos más tranquilos y recibamos y lleguemos al punto de amar la corrección y decir que es bueno y que me deleito en eso. Ay, Señor, transfórmanos. Muy bien, hablemos de las apps de Scrutopo. Si es nuevo por acá, quizá nunca has escuchado ese concepto. Si tienes dudas, puedes dejarlas en el chat y podemos irlos platicando. Si ya tienes tiempo por acá y quieres también dejar tu pregunta, no pasa nada. Podemos platicar. Cuando estaba escribiendo mi libro, Lo que contemplas te transforma, no estaba segura de cómo definir el problema. Empecé con
Bueno, empezó muy diferente el libro, pero ya que empezó a tomar forma y que te canté en esta idea de las redes sociales, así pensaba, estorban nuestro crecimiento espiritual, al ofrecernos sustitutos de aquellas cosas que Dios ha dispuesto para hacernos crecer espiritualmente. Todavía no estaba muy convencida con eso de, bueno, hablar de redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Y me puse a investigar un poco. Y la verdad es que el concepto de redes sociales no es algo muy bien definido. En términos más amplios, una red social puede ser cualquier plataforma digital que tenga un componente social. Y bajo esa definición, casi cualquier cosa en Internet es una red social. Cualquier cosa que tenga una cajita de comentarios, te puedas hacer un usuario, le puedas dar like, y eso incluye páginas de noticias, blogs, cosas como Patreon. Pero yo creo que todos intuitivamente podemos entender que hay una diferencia entre una plataforma como esta, Patreon, en donde podemos interactuar y yo les puedo dejar aquí recursos para que podamos aprender juntos, y algo como TikTok o Instagram o Twitter. Entonces dije, bueno, no puedo hablar de redes sociales, eso es muy amplio. ¿Cuál es el problema? Y definir el problema como, bueno, no son cualquier app, no es cualquier app que tenga un elemento social. Son las apps diseñadas para atrapar la atención y no dejarla ir. Esas son el problema. Esas apps que están diseñadas para capturarnos. Pero eso está muy largo. ¿Cómo les pongo esas apps? Y en una caminata por ahí, por el parque de mi casa, se me ocurrió este nombre, apps de Scrutopo. ¿Y quién es Scrutopo? Bueno, Scrutopo es un personaje creado por C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y también, por supuesto, de las Cartas del Diablo a su sobrino, que es ahí donde aparece el personaje de Scrutopo. Si leíste Screwtape Letters, o sea, lo leíste en inglés, las Cartas del Diablo a su sobrino, Scrutopo es Screwtape, pero en español así se llama, Scrutopo. Y utilicé ese nombre porque dije, bueno, estas apps son armas en las manos del enemigo para desviarnos de la vida en comunión con el Señor, dedicados a Él. Porque todas las cartas del diablo a su sobrino se tratan precisamente de cómo el enemigo de nuestras almas busca distraernos de las cosas eternas y vivir para el reino de las tinieblas. Entonces dije, bueno, se van a llamar apps de Scrutopo. Ahora, en mi libro Lo que contemplas te transforma, no ofrezco una lista de apps de Scrutopo, aunque con el simple hecho de decir son esas apps que están diseñadas para atrapar tu atención y no dejarlas ir, yo creo que ya todos nos imaginamos cuáles son esas apps. Así que no ofrezco una lista, lo que ofrezco son señales de alerta. Y son 6, y vamos a revisarlas rapidito. La primera alerta es si una app es gratis, podría ser una app de Scrutopo. Ahora, esto no es suficiente porque hay apps que son gratuitas, que no son apps de Scrutopo. Por ejemplo, Patreon. Yo no la considero una app de Scrutopo, aunque está habiendo algunos cambios que nos tienen un poquito nerviosos, amigos, hay que estar al pendiente de eso. Pero es gratis. Ahora, tú puedes pagar para apoyar nuestro trabajo y yo tengo que pagar una cierta cantidad del dinero que ustedes donan a Patreon. Entonces no es totalmente gratis, pero bueno, puedes usarla gratis. Eso no significa que es una app de Scrutopo. Y tampoco que algo te cobre significa que no sea una app de Scrutopo, porque hay versiones de paga de, por ejemplo, X, puedes pagar una suscripción, o algo como Netflix, si no tenemos cuidado puede ser una app de Scrutopo, y bueno, tú pagas una suscripción. Entonces, no es una señal definitiva, pero es la primera. ¿Por qué? Porque Mark Zuckerberg no ofrece Instagram, Facebook, WhatsApp gratis por la bondad de su corazón. Sus plataformas ganan mucho dinero a través de nuestros datos, a través de tener también nuestros ojos puestos en ellas mucho tiempo, y el producto nos volvemos nosotros. Nosotros somos los que estamos siendo vendidos al final a los anunciantes para que Facebook gane mucho dinero. Entonces, cuando algo es gratis y al mismo tiempo los dueños de ese algo son muy ricos, tenemos que preguntar, ¿dónde está el truco aquí?
Y el truco en estas plataformas está en que precisamente ellos capturan todos tus datos y los venden y también los usan para crear anuncios hiperespecíficos para que los anunciantes les paguen mucho dinero y eso incentiva a las plataformas para que se vuelvan cada vez más poderosas en capturar tu atención, porque entre más ojos haya, más pagan los anunciantes por estar ahí. Entonces, esa es la razón por la que debemos de tener cuidado con que algo sea gratis, donde está el incentivo económico. Siguiente. Alerta 2. Se transforma constantemente en algo que va a capturar tu atención aún más. Hay muchas plataformas digitales, herramientas digitales que han permanecido como son desde sus inicios con ligeros ajustes. Apps como por ejemplo la cámara de tu teléfono no son muy distintas, la calculadora de tu teléfono no son muy distintas, cumplen un propósito específico y no están metiéndole cosas como, vamos a añadir una nueva funcionalidad para que veas videos aquí en esta app de la cámara o en esta app de calculadora. ¿Por qué? Porque tiene una función específica y ya. Pero cuando la función específica de una app es capturar tu atención, bueno, va a adoptar cualquier funcionalidad que le permita retener tu atención el mayor tiempo posible. Por eso, todas las apps de Scrutopo tienen likes, cosas como retweets, cosas como scroll infinito, cosas como historias. ¿Se acuerdan? Cuando Instagram no tenía historias. Yo sí me acuerdo. Yo estuve ahí cuando eso sucedió. Yo escribí un artículo sobre eso cuando trabajaba en una página web de noticias de tecnología. Y no sé si estaban ahí cuando Instagram no tenía Reels. Pero cuando TikTok entró y la gente se dio cuenta de que los videos de pantalla completa, los que les das scroll y se reproducen automáticamente, mantenían a la gente pegada más tiempo en la pantalla, un montón de apps empezaron a adoptar la misma funcionalidad. Entonces, otra señal de alerta es si una plataforma se transforma constantemente en algo que solo va a capturar tu atención cada vez más. Eso es una señal muy, muy importante de que seguramente esa app es una app de Scrutopo. La siguiente alerta es si te hace perder la noción del tiempo. Nadie ha dicho, voy a checar mi Waze 5 minutos y eso se convierte en 1 hora. Bueno, por lo menos a mí nunca me ha pasado y nunca he visto a nadie que le pase. Pero en Instagram, ¿cuántas veces no hemos dicho, hey, voy a checar qué hay nada más, 5 minutitos? Pasó 1 hora, pasaron 2. YouTube, Twitter, estas apps están diseñadas para capturar tu atención y eso hace que te hagan perder la noción del tiempo en cuanto entras. Así que esa es otra señal de alerta de que estás jugando con fuego, con una aplicación que está diseñada para dominarte. La siguiente señal de alerta es si la utilizas para ver qué hay. Cuando una app es una verdadera herramienta, la utilizas con un propósito específico. Un martillo lo utilizas para clavar clavos y cuando no estás clavando clavos, el martillo está en su caja de herramientas. La calculadora de tu teléfono la utilizas cuando vas a sacar cuentas de algo y cuando no, la dejas ahí. Seguramente hay algunos nerds de las matemáticas que se ponen a hacer, no sé, cosas de nerds de matemáticas con la calculadora cuando están aburridos, pero no son muchos y no creo que lo hagan mucho tiempo tampoco. Pero las apps de Scrutopo, cuando estás aburrido, cuando no sabes qué hacer, cuando estás ansioso, cuando estás frustrado, cuando estás inserta cualquier emoción negativa aquí, dices, ay, voy a checar qué hay. Y estas plataformas tienen entretenimiento, distracción infinita para ti. Esa es otra señal de alerta importante. La número 5 es, te sientes incómodo después de utilizarla. Nunca he escuchado a alguien que se sienta súper bien después de estar 3 horas corrida viendo TikTok. De hecho, te sientes sobreestimulado, abrumado, frustrado, asustado, enojado, depende de qué cosas te salgan por ahí. Y lo peor del caso es que terminas con todas estas emociones negativas, empachado de contenido digital y quieres no sentirte así. Y la única manera que tienes de no sentirte así parece ser volverte a meter en el ciclo del scroll, porque eso te hace olvidar, porque eso te distrae y te da estos subidones de dopamina durante el tiempo que estás ahí. Y es un círculo vicioso. Estás ahí un montón de rato, entretenido, perdiendo el tiempo, sales
y te tienes que enfrentar con la vida real, pero estás todo en la cabeza y dices, no quiero. Entonces corro otra vez a esta plataforma que por un instante, por un momento y otro más me hace sentir. O no me hace sentir. O simplemente me hace olvidar, más bien. Entonces esa es otra señal de alerta. Si al final, en lugar de sentirte como que, logré algo, hice algo útil, me sirvió estar en este lugar o utilizar esta herramienta, de simplemente me siento incómoda. Y finalmente, te transforma constantemente en algo que no deseas ser. Estas apps, al final de cuentas, nos moldean y no de una manera en que queremos ser moldeados. Generalmente despiertan nuestras pasiones, nos inclinan hacia nuestra carne. Tiene mucho que ver con la manera en que está diseñada la psicología humana. Tiene mucho sentido que le prestemos más atención a lo negativo o que sea más saliente, como dicen, porque es una cuestión de supervivencia. Si hay una amenaza, quiero que mi cerebro le ponga atención a esa amenaza para poder enfrentarla o huir de ella, ¿verdad? Entonces, las cosas negativas son a las que nuestra mente está más predispuesta a ponerle atención. ¿Qué es lo que quieren las apps de Scrutopo? Que les pongas atención. Sin querer queriendo, estas apps están diseñadas para alimentarnos de un montón de emociones negativas que nos van a tener ahí. Y eso nos hace responder de cosas de maneras que no son reflexivas, que no son piadosas, y se vuelven nuestros hábitos de pensamiento, nuestros hábitos de comportamiento. Entonces, esas son 6 señales de alerta. Esas son las apps de Scrutopo. Y mi invitación para ti son: arráncalas de tu vida, todo lo que puedas. No las necesitas. Y sé que es ir contracorriente, pero para eso estamos aquí, para animarte a perseverar y poner tu mirada en las cosas que realmente valen la pena. Lina comenta en el chat: yo siempre acababa no deseando mi maternidad, deseando hacer, vivir como los que me salían, no seguía, ex compañeras del colegio, hasta exparejas. Terrible. El algoritmo es terrible y mi corazón peor. Pareciera que mis emociones querían desbordarse, muchas al mismo tiempo. Y esto es interesante, ¿no? Porque muchos tienen esta idea de que si eres muy, muy, muy santo, las apps no te van a afectar. Entonces tienes que crecer en santidad para poder utilizarlas con sabiduría. Pero eso es ingenuo, sumamente ingenuo. Todos entendemos que hay cosas que nos inclinan a la carne y que nos hacen pecar y que no son ocasión de caer, que no son tentación. Y la Biblia nos dice: huye de la tentación, arranca lo que te es ocasión de caer. No juegues con la mujer extraña, lee Proverbios. Dice: huye de la mujer extraña, no te andes metiendo, no andes siguiendo a estos amigos impíos necios que te están desviando. Somos humanos, pecadores, y hasta que Jesús venga no vamos a ser renovados por completo. Siempre habrá cosas que nos tienten, que nos desvíen. Entonces, es cierto que el problema no es una plataforma no me hace pecar, pero una plataforma sí puede ser ocasión de caer, sí puede estar estimulando mi carne, sí puede ser un ambiente en el que se cocina el pecado, y yo no quiero eso en mi vida. Entonces son las dos cosas. Es cierto, mi corazón es pecaminoso y tengo que arrepentirme y tengo que crecer en santidad y tengo que buscar la justicia, pero también tengo que arrancar de mi vida todo lo que es ocasión de caer. También tengo que ser consciente de aquellas cosas que están hechas para dominarme y decir: no me dejaré dominar por nada. Dice Elizabeth: yo hice mirada en lo eterno y cuando decidí eliminar Instagram, antes de hacerlo me rehusaba porque iba a perder contacto con amigos y ellos no sabían nada de mí y por lo tanto yo me perdería de sus cosas. Y para mi sorpresa, cuando decidí eliminarla, solo 3 personas se dieron cuenta, de casi 400 personas. Ahí solo 3 se dieron cuenta. Es un engaño lo de la conexión. Totalmente, totalmente. Cultivemos relaciones reales en la vida real. No fuimos hechos para tener 1 millón de amigos, no. Fuimos hechos para ser almas encarnadas en algún lugar, en el tiempo limitado. No podemos cultivar cientos de amistades, ni siquiera decenas de amistades, un par de decenas quizá, pero no un montón. Entonces, seamos fieles en donde el Señor nos ha puesto y recordemos que en Él lo tenemos todo, no necesitamos tener cientos y cientos de amigos. ¿Cuál era la cuarta? Me perdí. ¿Y cuál era la cuarta? No me acuerdo del orden. A ver, la primera era, si está en el libro, compren el libro, amigos.
Comercial. Está en el capítulo 8. La cuarta es, la utilizas para ver qué hay. No tiene un propósito real, simplemente está para llenar el tiempo. Me gusta cuando haces la pregunta de si te cobraran por cada minuto $1, o sea, $1, no sé, la moneda que quieras. Cada minuto que estés ahí te cobraran una cantidad. ¿Cuánto tiempo estarías ahí? Pero no te cobran porque te están vendiendo a ti. Pagas con tu vida al final. Y sí, o sea, literalmente cuando vemos las personas viendo su tiempo en pantalla y que les sale 7 horas. 7 horas. ¿Cuántos minutos es 7 horas? 420 minutos. 420 pesos en un día que gastaste por estar ahí. O quetzales o dólares. Es dinero tirado. ¿Qué provecho le sacaste a eso? Terrible. Dice Lina, total, muchas de mis hermanas en Cristo en la iglesia son como, es que yo soy muy madura y esto no me afecta. Eso es sumamente peligrosísimo. Ponte a orar por esa persona. Sí. Porque yo por lo menos diría, o sea, es que muy probable es que te estés engañando a ti mismo. Así es. Pero otro probable también es que te estés conformando con una vida mediocre. O sea, incluso, pon tú que digas no me afecta y que sea cierto, que todos aquí sabemos que no es cierto. A todos nos afecta. Pero no nos ayudan a ninguno. Y te estás conformando con una vida atrofiada, con una vida mediocre, con una vida menos de lo que podrías tener y hacer. Porque todo ese tiempo que invertimos ahí, esa atención, podemos dedicarlo a las cosas de arriba, a las cosas buenas, honorables, dignas de alabanza, que nos hacen crecer en sabiduría y en la piedad. Entonces, no es nada más que no te afecte, que no es cierto, pero también es ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy buscando la justicia? Y no, la verdad es que estamos contentos con pasar el rato. A mí me han dicho, dicen a Karen, es que no hay que satanizar las cosas. ¿Por qué no? O sea, si estamos viendo que el diablo está usando algo en nuestras vidas para hacernos caer, podemos señalarlo y decir, hey, eso... De hecho, en Cartas del Diablo a su sobrino, precisamente así inicia C.S. Lewis, ¿no? Diciendo que los extremos en los que nos quiere tener estos... Escrutopo es que o creas demasiado en esto. En los demonios te obsesiones con ellos, las estés buscando en todos lados. O digas, no, eso son cosas que no existen. Pero por ejemplo, las cosas por lo que son. O sea, las cosas se llaman por lo que son. Esta tecnología, los creadores de esta tecnología dicen, fueron diseñadas para capturarte, para ponerte adicto. ¿Por qué nosotros pensamos que no? O sea, si para eso fue hecho. Y por otro lado, eso es hablando humanamente, hablando cristianamente, un cristiano maduro va a considerarse débil antes que considerarse fuerte. ¿El que cree que esté firme? Ese es un cristiano maduro. Así es. Así es. Y nadie dice eso. No hay que satanizar el cigarro. Yo no he escuchado a nadie que diga fumar es pecado. Aunque podría seguir su argumento. Si dices tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, sabemos que fumar causa cáncer, estás dañando tu cuerpo activamente, estás dañando el templo del Espíritu Santo de manera intencional, entonces eso es pecado. Pero la Coca-Cola hace lo mismo. Exacto. La Coca-Cola y otras tantas cochinadas que tomamos. Pero nadie diría, ay, no satanices el cigarro cuando le dices a alguien no fume. Dices, sí, lo más sabio es no fumar. Y ya. Pero de nuevo, estamos adictos, la verdad. Se pierde la noción de los números, dice Ismeray, porque si te pones a pensar en TikTok, si tienes 100 visualizaciones, son un chorro de personas, 100 personas, pero en redes eso ya no es nada. Totalmente distorsiona por completo nuestro sentido de la realidad. Y no fuimos hechos para ese mundo. Ese mundo es un mundo falso creado por nosotros, por seres humanos. Lo hicimos a nuestra imagen y semejanza, con todos nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras ambiciones.
el mundo real para el que fuimos hechos es este mundo que Dios creó para su gloria y nuestro bien, y es el mundo que Él viene a restaurar. Y sí, es un mundo quebrantado y por eso a veces queremos escapar de él a través de este mundo otro que hemos creado, pero a eso no nos llama el Señor. El Señor nos llama a ser discípulos aquí, a proclamar su gloria aquí, a seguir sometiendo la creación en su nombre y a esperarlo para que Él venga y ponga todas las cosas en su lugar. Que el Señor nos ayude y que no nos engañemos a nosotros mismos. Muy bien, entonces amigos, ¿ustedes marcan sus Biblias o no marcan sus Biblias? ¿Qué piensan de ese tema? La verdad, como les decía al principio del episodio, yo nunca he tenido un problema con el hecho de marcar mi Biblia porque crecí en una comunidad cristiana donde eso era algo sumamente común. Entonces, nunca lo he visto como algo malo. Pero también he visto personas y crecí alrededor de personas donde ciertas Biblias se trataban con sumo respeto y solemnidad, así es. O sea, mi abuela católica tenía una Biblia abierta en la sala de su casa en un estante y, o sea, no se toca, no se leía. Ella tenía otra Biblia, tiene otra Biblia que es la que lee y así, pero tenía esta Biblia así como abierta en su casa. También he sabido de evangélicos que tienen Biblias abiertas en sus casas y las tratan así como que abren cierto pasaje y como que hasta tienen cierta superstición, a mí me parecía, o sea, como que el Señor va a bendecir este lugar porque está abierto el Salmo, no sé, 23, ahí Él es mi pastor, entonces Él está aquí conmigo, o sea, como que hay cierta superstición también. Entonces, quizá por ahí, por este lado de ver la Biblia física como un artefacto digno de respeto, que creo que lo es. O sea, no creo que debemos tener la Biblia en el suelo tirada, ponerle cosas encima y maltratarla, porque creo que, por ejemplo, mi anillo de bodas no es mi matrimonio, pero es un símbolo de mi matrimonio, representa mi unión con mi esposo y es algo valioso, porque representa algo valioso también, entonces lo cuido, no lo quiero perder, no quiero tenerlo tirado por ahí. Entonces entiendo esta parte de reconocer que una cosa no es la cosa, esta Biblia, la cosa física no es lo más valioso, es la palabra viva y ni siquiera las letras necesariamente, sino lo que hay detrás, la palabra revelada, eso es lo más importante, pero el artefacto físico que contiene esa palabra es importante también. Y hay que cuidarlo y respetarlo y tratarlo con dignidad. Ahora, quizá la pregunta es, ¿marcar una Biblia es faltar al respeto del artefacto y lo que el artefacto representa? Creo que puede ser. Creo que hay malas maneras de marcar la Biblia. Voy a comentarles algo que no me gusta y es muy personal. No estoy diciendo que es pecado, pero estoy diciendo que en lo personal no suscribo y ustedes me podrán decir si están de acuerdo o no. Hay Biblias que, como la mía, tienen márgenes amplios para hacer notas. La mía tiene puntitos como que es para escribir y yo ahí escribo mis oraciones, ¿no? Aquí pueden ver, mi objetivo es en los próximos años llenar mi Biblia esta de mis oraciones. Entonces, mucha gente la utiliza como yo para notas por escrito, pero hay otras que la utilizan como para hacer arte, lettering y cosas así, dibujos, para expresar una idea o alguna emoción que sienten fruto de su lectura de la Biblia. El arte como tal no me molesta, no suscribo, no se me da, ni tengo ganas de aprender, pero he visto personas que para hacer arte encima de la Biblia pintan encima del texto bíblico, y no solo que pinten así como una acuarela y que al fondo se vea y pues le damos un tono ahí como para resaltar, porque por ejemplo yo resalto con mi marcatexto ciertos pasajes que me llaman la atención o lo que sea, pero no tapan así con pintura opaca el texto para encima poner lo que quieren poner. No me gusta. Es que no limitan el arte, no lo encuadran en una columna. No. Como que quieren toda la página
y como quizás resaltar un versículo específico, entonces tapan todo lo demás. ¿Por qué no usan un cuaderno? No, te estoy diciendo lo que la gente hace, yo no sé por qué lo hace, solo estoy diciendo que hacen eso. Y no me gusta. Porque siento que es como decir, todo esto no importa, solo importa esto. Que es muy diferente de decir, mira, esto me llamó la atención, lo resalto, pero no estoy tapando lo demás. No estoy diciendo, esto no existe, solo existe esto, ¿me explico? Por ejemplo, eso para mí sería una manera no honrosa de marcar las escrituras. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a leerlos en el chat. Dice... Yo sí la marco, dice. Dice Gaby, que no digas sin reglas, que no digas sin reglas. Espérate. Yo no uso reglas cuando marco la Biblia. Déjenme decirles. Déjenme decirles. ¿Cómo osas? Ahorita voy a explicar por qué. Es que para los que llegaron hoy por primera vez o no vieron el episodio de la semana pasada, hubo un poco de debate respecto a marcar libros comunes y corrientes, no la Santa Biblia. Oye, ¿es qué? ¿Mande? Todavía es muy pronto para atacarme, ¿okay? Dice Lina, yo sí la marco y cuando lo hago, oro para que el Señor me ayude a marcarla también en mi corazón. Ay, qué bonito. De hecho, a veces pongo en letrita pequeña alguna cosa importante. Digamos que yo estuve súper enganchada con lo de Artemis 2, veía sus artículos, fotos y todo, y en el Salmo 8 puse meditaciones sobre Artemis 2. En unos años, cuando mis hijos sean grandes, les contaré, no siento que le esté faltando el respeto, o eso creo. Yo tampoco creo que le esté faltando el respeto. Dice Lina, yo soy cero lettering, pero tampoco llevo al extremo de Uriel sin rey. Que se compren un cuaderno, dice. O Elizabeth también dice que se compren un blog de dibujo. Sí, o sea... De nuevo, si la Biblia tiene márgenes y hay Biblias creativas específicamente diseñadas para eso, lo cual está bien. Pero en el margen, pues, en el margen, no encima del texto. ¿Por qué? ¿Por qué no encima del texto? Pues lo que acabo de decir, que siento que es como decir, lo único que importa de este texto es esto que yo quiero que se vea. Bueno. Eso es lo que siento que está transmitiendo. Sí, porque ya o sea, no obviamente puedes, nadie lo diría así. No pueden ni regresar a no puedes ver el contexto. Esta parte. Ajá. Okay. Dice, en mi experiencia, Ismeray, con Biblia de apuntes para hacer lettering, la verdad es que yo me frustraba porque quería que quedara perfecto y me centraba más en que estuviera bonito aesthetic. Tal vez seguí esa tendencia que se puso de moda un poco antes de la pandemia, pero lo dejé porque no me concentraba en el estudio, solo quería que se viera cool. Eso es un punto muy importante también, porque el marcado, ya sea flechas y subrayado o lettering y arte, cualquier cosa, no debe ser el fin en sí mismo. El fin de ir a la escritura es encontrarnos con Dios a través de la escritura. Es entender su corazón, es amarle, es maravillarnos de su gloria. Cualquier cosa debe ser un instrumento para ello. Si nos está estorbando, distrayendo de contemplar a Dios en la palabra, entonces no es una herramienta. Yo, por ejemplo, nunca me quise comprar esa Biblia que salió ya con colores. Sí, que estaban marcados los colores por tema. Sí. La de arcoíris. Esa. Porque Te daba las respuestas, pues. No me daba la respuesta. ¿Te distraía? No seguía mi pensamiento. Bueno, venden una Biblia marcada por fulanito pastor. O sea, es como, así van a vender al rato. Sí, ellos, por eso te digo, ellos hicieron el trabajo de... Sí, por temas. Y yo no la estaba estudiando así de esa manera en ese momento. Y no, o sea, había conexiones que no me gustaban. Pero, ¿sabes qué? Sí es cierto lo que dice, o sea, el texto, tú estás marcando la Biblia con un propósito. Si ese propósito es para profundizar en un tema, si ese propósito es para estudiar palabras, si ese propósito es para buscar propósitos, para encontrar el sentido del texto en sí, pues cambia diferente forma de subrayar cada Biblia. Sí. O cada Dice... texto. Creo que, Ana Karen comparte, creo que recae mucho en lo que decías en una reunión pasada, que nos enfocamos más en el performance de ser la chica con la Biblia rayada que entender y aplicar la palabra. Así es, eso es un problema. De nuevo, el fin en sí mismo no es tener la Biblia rayada o tener un arte bonito, o incluso en mi caso, que yo estoy buscando... Tengo la meta, pues, de llenar mis márgenes de oraciones, pero no porque, quiero tener lleno de oraciones, sino porque eso es una manera en que yo tengo de volver continuamente a la oración por escrito, ¿verdad? Entonces, al final, se trata del Señor y su gloria, no de los marcados.
Dice Angie, gracias por tocar el asunto de marcar o subrayar la Biblia. Pensé que tenías un orden. Yo no uso regla ni orden de color o así. Tomo notas en post-it porque no tengo espacio para escribir. La manera en que marco mi Biblia es mucho lo que les comentaba al final de la sesión de la semana pasada, que es la manera en que yo respondo naturalmente al texto. Quiero expresar a Dios lo que me transmite el texto y obviamente lo hago con mi voz, mis oraciones y mis oraciones por escrito, pero también a través de interactuar con el texto como tal. O sea, pongo un corazón cuando digo, wow, esto me impactó mucho, o subrayo un versículo de, ok, esa es una idea que me puedo memorizar o que puedo citar y que quiero tener en mi mente continuamente. Porque subrayar algo con amarillo o con gris o lo que tú quieras, no se trata de solo esto importa y lo demás no importa, sino de esta oración o este pasaje resume una idea que se está tratando en todo lo largo de este libro, lo que sea, de manera memorable, ¿verdad? Entonces, por eso la resaltamos. Otra manera en que resalto a veces yo son los nombres de Dios en el texto. ¿Dónde está Dios literal, el nombre de Dios? Entonces, eso me ayuda a mantener como el enfoque en el Señor y qué está haciendo Él en este texto, ¿verdad? Esa es otra cosa que he hecho. Yo sí escribo en los márgenes. Lo que le da giro a las ideas, ¿no? Y los pero. Ajá. Yo no los marco, los observo, pero sí, esa es otra cosa que pueden hacer. Hoy en la mañana que estábamos en lo del devocional, yo estoy en Primera de Pedro. Déjenme busco acá. Porque yo me acuerdo que circulé algunas cosas. En el capítulo 4, a partir del 12, donde habla de sufrir como cristianos, por ejemplo, puse en un círculo fuego de prueba, padecimientos en el 13, insultados en el 14, sufre 16 como cristiano. Entonces, como todas esas cosas están hablando de la misma cosa, pues, y de los padecimientos, diferentes maneras de describir padecimiento, fuego de prueba, insultos, sufrimientos, padecimientos. Entonces eso me ayuda como a notar ideas repetidas y así, pero no tengo un código de color y así, y no subrayo con regla por lo siguiente, les voy a decir. Yo subrayo con regla solo cuando subrayo con bolígrafo. Si estoy subrayando con marcatexto, la manera en que yo apoyo el marcatexto y como puedo sujetar el marcatexto hace que mis líneas sean bastante rectas sin necesidad de regla. Entonces, por ejemplo... Aparte son columnas más cortas. Aquí no me van a poder ver. Pero aquí hay algo subrayado con marcatexto y eso es a pulso, digámoslo así, pero están súper rectas. Porque el marcatexto me permite, no sé, no me tiembla la mano con el marcatexto. A Uriel sí le tiembla con marcatexto, con pluma, con lápiz, con todo le tiembla la mano al señor. Pero cuando es con bolígrafo, sí, la punta es más fina, la manera en que se sujeta un bolígrafo no sé, es diferente. Entonces no puedo hacer líneas perfectamente rectas sin regla. Entonces es la razón por la que no uso reglas. Fuertes declaraciones, dice Gaby, pero es porque marcas con resaltador, así no cuenta. Exacto. Sí, claro. Que transcriban el texto que quieren pintar en un blog y ya. Pues sí, ¿verdad? Dice Andrea, yo también la marco, uso flechas para indicar algo, incluso escribo notas cortas. Pero tapar el texto con arte no estoy de acuerdo, porque no resalta el texto, que es la palabra de Dios, sino que opaca, que es todo lo contrario, resaltar, así es. Hay algo más que no me cuadra, es cuando se pegan stickers con figuras de versiones infantiles de Jesús, por ejemplo, cuando son ilustraciones de muñequitos. No sé si se dice en otros países, no me gusta. Ese es un tema interesante. Fíjate que he visto personas que cada vez veo más cristianos evangélicos que tienen conflicto con las imágenes de Jesús en general, pero especialmente también cuando son como caricaturizadas. Veo que hay más personas que piensan que incluso representar a Jesús es quebrantar el segundo mandamiento de no hacer imágenes. Uh-huh. Entonces, eso es interesante. A mí yo no lo hago, Depende, ¿verdad? O sea, es como las todo el stickers arte en general. que nació con
pintando a Dios y a Jesús. Sí, sí. Las historias de hoy. ¿Tienes problemas con la Capilla Sixtina, por ejemplo? Que representa a Dios Padre, bueno, a Dios en general, como hombre. Es como poesía en dibujo. O sea, para mí es como que, ¿sabes qué? Es una poesía, no significa que así es. Yo todavía no tengo una postura sumamente Pero- definida. Ya nos estamos desviando de tema, ¿Cabal? pero no he visto The Chosen, no porque tenga un problema como tal con que alguien represente físicamente a Jesús, aunque sí he leído de gente que sí tiene un problema con eso. Sí, Em, hasta hay unas apps donde el actor de The Chosen, el que hace de Jesús, ora contigo. O sea, no, sí, o sea, eso es un extremo. una cosa rara. Pero hay gente que simplemente cualquier representación de actuar de Jesús, de que alguien represente a Jesús, para mucha gente es objetar a su conciencia. Pero a mí me preocupa que haya gente enamorándose del Jesús de The Chosen. Por ejemplo, yo nunca no tengo un problema con una película como La Pasión de Cristo, por ejemplo, que es una película que representa un episodio específico de la vida de Jesús, lo ilustra y puedes entender lo terrible que fue la crucifixión, por ejemplo, y así. Pero The Chosen, el tema es que es una exposición prolongada al mismo actor representando a Jesús y la gente realmente ahora piensa en Jesús y piensa en ese actor y le cautiva el actor y al final de cuentas no están amando a Jesús revelado por las escrituras, sino al Jesús revelado por The Chosen. Y eso es a mí lo que me saca un poco de onda. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Hay que hablar de eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, no la he visto no por eso es precisamente, sino porque no tengo tiempo. Entonces, pero bueno. El punto de las Pero Biblias. marcar las Biblias. Sí, marcar. Volvamos al tema de marcar las Biblias. Marcar las Biblias. Sí, y si no la quiero marcar, y si hago mis notas aparte, Yo no tengo ningún problema. porque me gusta mantener el texto limpio. Está bien. Alguien O puede sea, pero haz decir, notas. Claro. O sea, Porque hay que para mí la idea de marcar los libros es interactuar con el texto. Oye, sí. ¿Y qué piensas de que, a lo mejor es otro tema, no sé si es otro tema, pero mucha gente lleva su Biblia a la iglesia y ahora, bueno, mucha gente ya no lleva su Biblia a la iglesia porque la lleva digital y... Yo prefiero no la lleves. Si lo vas a llevar digital, no la lleves. Mejor vela en el proyector o pide una Biblia ahí en tu iglesia. Okay. ¿Te distraes? Sí, o sea, la lectura de la Biblia como tal no siempre va a ser estudio, o sea, a veces va a ser simplemente leer, alimentarse, y otras veces va a ser para estudiarla, o sea, eso yo creo que también es... Sí, hay diferentes maneras de leer la Biblia y por lo tanto va a haber diferentes maneras de interactuar con el texto de la Biblia. No todos los libros se leen igual, yo siempre he dicho, y no todos los libros se marcan igual. Hay libros que yo leo muy para recreación, o sea, y la Biblia. Okay. Primero estoy hablando de libros en general. Okay. O sea, hay libros que no marco porque es una novela, no tengo mucho que marcar, quizás subrayo algunas frases bonitas o lo que sea, pero no estoy estudiando el libro ni profundizando mucho en el tema. Hay otros libros que sí. Con la escritura, lo rico de ella es que lo puedes leer panorámicamente, simplemente para deleitarte en la poesía, para deleitarte en la historia, en imaginarte las escenas y todo eso, y también la puedes leer para... O ambas. Sí, de hecho, es una práctica no estoy diciendo que una parte de la Biblia la lees de una manera y una parte de la Biblia la lees de otra. Claro. Toda la Biblia la puedes leer de manera amplia. De hecho, yo recomiendo, siempre trato de recomendar a los miembros de la iglesia, ¿vas a estudiar tal libro de la Biblia? Ok, primero léelo unas 3, 4 veces completo, de principio a fin. A veces les digo, una semana pasa leyéndolo nada más, no subrayes nada, pasa leyéndolo. Y a la siguiente ya te pones a subrayar, a marcar estas ideas, a marcar aquellas otras. Y después consulta comentarios o lo que quieras, pero primero pasa tu tiempo en el texto, pasa tiempo leyéndolo, conociéndolo, no te detengas, y después pasa tiempo deteniéndote antes de consultar a otras personas. Esa sería una idea, y eso te permite tanto leerlo para alimentarte y conocerlo panorámicamente y al mismo tiempo ahondar en ello, pero a la hora de profundizar vas a sacarle más riqueza, y de esa manera, creo. Sí, hay que leer amplio y hay que leer profundo,
Y bueno, como dijimos, y creo que en eso se resume este segmento, marcar la Biblia no es un fin en sí mismo, no debe ser nuestro enfoque, no debe de ser en lo que estamos concentrados de que se vea bonito y que se vea estético, o yo ser la chica que marcó toda su Biblia, ni nada por el estilo, sino que es una herramienta para detenernos y entender mejor lo que el Señor ha revelado en su palabra. Y sí hay que hacerlo con respeto. La Biblia representa algo importante, la palabra de Dios. Y pues hay que cuidarla, hay que honrar la manera en que nos acercamos a ella. Entonces, no seamos groseros y respetuosos y no opaquemos la palabra tampoco. Justo estoy viendo, alguien comentó que a ella le regalaron una Biblia que se llama Ilustra tu Fe. Uh-huh. Me puse a googlearlo, ¿verdad? Y encontré una página donde vienen las dos columnas y viene toda una hoja viene cubierta por la pintura maravillosa que hizo de un camino con un cielo y un faro. ¿Pero así opacándolo de atrás? No sé si sea nada más de un lado, pues, porque se me hace súper extraño a mí. Pero alcanzo a ver texto debajo de la pintura. Nomás le puse así, Biblia, Ilustra tu Fe, y fue las primeras imágenes que me aparecieron. Es un camino, o sea, ni siquiera es algo... Ah, ya lo vi. Pero está tapando letras, ¿verdad? Se está tapando toda la columna, ¿verdad? Ok, tampoco estoy de acuerdo. Sí, ya estoy viendo la imagen. Ya estoy viendo que sí es de dos columnas. O sea, sí es una columna por cada de estas. Tiene un gran amplio margen para... Pero aún así no fue suficiente. Pero, pues esa pintura en específico que estás diciendo no opaca completamente las letras. O sea, se puede leer todo el texto. Hay algunas partes donde sí está bastante oscuro, pero creo que todo el texto se puede leer, es como pintura transparente. Yo he visto algo así, pero con pintura opaca. Pero hasta puso una frase ahí, esa persona. Sí, puso letras encima de la Biblia. Es que sí, yo no estoy muy de acuerdo. Perdónalo, Señor. Bueno, es que si tienes tu Biblia, compras una, tampoco estoy de acuerdo. Si compras una Biblia para decir, ¿sabes qué? Es que esta la voy a pintar, tengo mi Biblia que sí estudio. Pensando así como, ¿por qué estamos haciendo esto cuando ni siquiera hay Biblias en lugares donde se mueren por tener una Biblia de solo letras? Pues mira, es que es un tema, porque así como yo pienso en mi Biblia y yo digo, bueno, algún día se las voy a dejar a mis hijos con mis notas y ellos van a poder conocer un poco acerca de cómo Dios obra en mi vida y mis oraciones, cómo estudiaba y así, creo que va a ser un bonito recuerdo para ellos. Yo creo que la gente que le gusta el arte piensa algo así respecto a su arte, de poder dejar una Biblia con su arte plasmado como adoración al Señor, porque su expresión artística puede ser una alabanza al Señor, y al mismo tiempo dejárselo a su familia o lo que sea. Entonces, no diría es un desperdicio de Biblia, pero de nuevo, sí creo que hay maneras apropiadas de hacerlo. De que al final de cuentas lo que brille sea el Señor y su gloria y no nuestro arte o nuestro marcado, y pues que realmente estemos atesorando el texto de la Escritura completo, porque toda Escritura es inspirada por Dios, toda Escritura es útil, no nomás las cosas que nos gustan para el lettering, ¿verdad? Sino toda. Entonces, a veces de nuevo, si nos estamos enfocando más en cuál frase bonita voy a ilustrar, nuestra motivación no es correcta. Pero si decimos, no, Señor, me impactó mucho este versículo y puedo hacer un arte, qué bonito, pero sin opacar el resto del texto. Eso diría yo. ¿Tú dime dónde vives? ¿Te mando un libro de dibujo? Sánanos, Señor. Bueno, muchas gracias por estar aquí cotorreando con nosotros. Espero que aprendamos a marcar libros con regla y a pintar la Biblia sin regla. Amén. ¿Amén? Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Chao.